Para mitigar y prevenir el riesgo en materia de desastres es necesario un proceso social de planeación, ejecución, evaluación de políticas públicas, pero también de acciones continuas para el conocimiento del riesgo. De todo esto estaremos hablando hoy cortésmente. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy me acompaña en el programa Alejandra García Giraldo. Ella es ingeniera ambiental, actualmente trabaja con la entidad Más Bosques. Ha tenido también experiencia en el manejo de la gestión del riesgo en el municipio de Retiro, con entidades públicas, y pues con ella estaremos hoy hablando de un tema muy importante. Alejandra, bienvenida, qué rico tenerla en el programa. Cami, muchas gracias por la invitación. De verdad, pues que para uno es muy grato tener estos espacios, además por los temas que se están tratando, que vamos a conversar un ratico, porque son temas que a veces parecen muy ajenos a nosotros, a nuestra realidad, como por allá. Entonces yo creo, como decías, es un proceso social, que debemos empezar a adoptarlo y a entender que somos parte activa de los procesos de gestión del riesgo y la gestión ambiental. Así es. Alejandra, a ver, siempre que pensamos en este tipo de temas, muchas veces, y desafortunadamente le ponemos como atención cuando algo sucede. O sea, no hacemos la prevención, la mitigación, sino que en muchos casos ya nos toca atender un desastre, un problema, o ya es irreversible, digamos que, o inminente lo que pueda suceder en materia pues, de afectar un territorio. En ese sentido, yo quisiera que empezáramos como a dar ciertos consejos o más bien algunas directrices que realmente, ya sea en materia de entidades locales, pero también de ciudadanía, debemos de tener en cuenta en todo lo que es la gestión del riesgo. Sí, mira, la gestión del riesgo, como estamos hablando ahora, es un proceso de todos. De hecho, la legislación ambiental de Colombia, que es una de las mejores legislaciones en gestión del riesgo, es muy clara y dice que la gestión del riesgo nos compete a todos, porque entonces nos hemos creado como esa imagen, venga, la gestión del riesgo son los bomberos que van y atienden una emergencia, pero la gestión del riesgo tiene un mundo mucho más amplio, entonces la prevención, la mitigación y el manejo como tal. Pues siempre como buenos colombianos nos hemos enfocado en la atención, entonces ya llamemos a los bomberos, pero ¿y quién se sabe el número de los bomberos? O sea, es un número que de verdad lo tenemos fijo, como un contacto. Si no tenemos celular, entonces ¿qué hacemos? Es bueno también entender como la gestión del riesgo como unos conceptos muy básicos. Tiene 3 componentes y es conocimiento del riesgo, que es toda la parte donde identificamos, reducción del riesgo, que son ya las acciones de mitigación, de evitar o de minimizar, y el manejo del desastre. Lo mismo, gestión del riesgo es muy amplio, entonces no siempre bomberos va a ser igual a gestión del riesgo. Como decías ahora, desde la administración trabajamos un equipo interdisciplinario y uno decía, pero ¿qué tiene que ver cultura? ¿Qué tiene que ver el INDER? Y cuando hacíamos, por ejemplo, fiestas, ahí nos dábamos cuenta cómo se interrelacionaba toda la gestión del riesgo y que es un mundo mucho más amplio de esperar a que los bomberos en su gran gestión vayan y nos atiendan. Pero ¿qué riesgo? Que es que uno dice riesgo, esa palabra como que la hemos escuchado mucho, pero la idea es como que empecemos a apropiarnos de esos conceptos. Entonces uno dice, y yo creo que todos supimos lo que pasó el año pasado con el desbordamiento de nuestras quebradas, es un proceso natural, pero yo creo que ahí podemos entender. Yo escuchaba que mucha gente decía, hace como 30 años no más se inundaron las mangas, ahora vea todo lo que pasó. Entonces esa es la diferencia entre amenaza y riesgo. Hace 30 años teníamos una amenaza por inundación, se desbordó la quebrada, inundó las mangas, volvió a su cauce natural,
y no pasó mayor cosa. Actualmente, ¿qué pasó? Ya habían edificios, una vía, centros comerciales, eso es lo que conocemos como elementos expuestos, que al desbordarse la misma quebrada en unas condiciones similares a la de hace 30 años, generó mayores afectaciones. ¿Por qué? Porque ya estaba la amenaza, más una serie de elementos expuestos, que son las personas, las casas, las viviendas, las vías, los bienes y servicios, y juntos forman un riesgo. Entonces, eso es como la idea que entendamos, porque a veces dicen amenaza y a veces riesgo. Ajá. En ese mismo sentido, importantísimo el contexto que nos acabas de hacer, Alejandra, porque además nos empieza como a situar y a ubicar en términos ya muy prácticos de los casos que usted nos mencionaba, y quisiera en ese sentido preguntarle cómo, digamos, que las personas desde sus hogares, como ciudadanos, comprometernos, porque yo reitero, yo sé que por ejemplo en el retiro somos muy solidarios y digamos que a la hora de actuar, de generar digamos que cierto acompañamiento, es un municipio muy solidario, pero siento que muchas veces el hecho de pensar que nada va a pasar, no tengamos fe y muchas cosas que a veces la gente digamos que construyen o hacen ciertas acciones y entonces creemos que con solo la fe vamos a poder, ¿cierto? Entonces, por poner solo pues una de las creencias de las muchas que existen, ¿cierto? Toda la vida lo hemos hecho así, así yo construía, así yo sembraba, así yo hacía las cosas. Entonces son muchos aspectos de creencias, de hábitos en los que se desconoce ya, digamos, que elementos más técnicos y sobre todo de mejor información. Entonces, en ese sentido, Alejandra, esos procesos sociales, educativos, que ya van directamente con las personas, con su hogar, con lo que, cuando ponen una pipeta en determinado espacio, cuando cocinan con leña, son cosas que creemos que solo están hacia afuera, pero en nuestro interior, en nuestras casas, posiblemente tengamos o estemos ante una amenaza o ante un riesgo. Sí, es que los riesgos conviven con nosotros o nosotros con ellos realmente. Lo primero es identificar qué riesgos tenemos. Lo que decía, si yo cocino con leña, si yo cocino con gas y el gas proviene de una pipeta, no de una red de gas certificada, entonces vamos a tener un riesgo diferente. Si yo para encender el fogón y cocino con leña utilizo además combustibles y los almaceno en la botellita normal de gaseosa que nadie marca y lo metemos por allá debajo del mismo fogón, voy a tener ese riesgo. Si yo estoy cerca de una montaña, de un talud, de un barranco, como le decimos normalmente, y yo lo peiné, como se dice coloquialmente, pero no le trabajé, por ejemplo, entonces una pendiente, una inclinación adecuada, pues lo que dice es, de fe no puedo pretender que el talud esté estable porque él ya fue tocado, le movimos la estabilización, entonces con lluvias él se nos va a venir. Con incendios, ¿quién tiene un extintor en la casa? O sea, hagámonos esa pregunta y no es para que nos regañemos, sino para reflexionar. Yo tengo un extintor, si lo tengo, sé dónde está guardado. Si está guardado, está vigente o está vencido hace 5 o 10 años. Y lo principal, yo sé accionar el extintor, sé cómo funciona y sé para cuáles materiales. Entonces, como empecemos a trabajar eso, lo que yo les digo, el número de emergencias, acá en el retiro el primer respondiente es bomberos, 24/7, y ellos de hecho han estado con una campaña muy bacana que es, venga, es una disponibilidad 24/7, pero llamémoslos cuando realmente es necesario. El retiro a las fuentes hídricas, eso no es carreta, eso no es porque es que los técnicos son muy cansones, es que miren la Pantanillo y la Agudelo, eso casi no, eso fue una que otra vez, eso tan raro, o ya le hicimos unos gaviones, o sea, no podemos pretender que, por ejemplo, unos gaviones eviten una inundación, porque ellos no cumplen esa función. Entonces, es como si yo me tomo un antibiótico esperando que me desinflame, tienen funciones totalmente diferentes. Si los técnicos definen que los retiros son 30 metros, eso es por algo.
Eso no es porque queremos, porque dijimos, entonces seamos muy respetuosos. Tan sencillo como poner canoas en nuestras casas para canalizar las aguas. Si nosotros vivimos en zonas verdes, entonces venga, hagámosle una zanjita para que conduzcamos las aguas hacia donde queremos y no anden por ahí regadas haciendo daños. O sea, uno dice, pues son como unas acciones sencillas, pero que las podemos empezar a incluir en nuestro diario vivir y no son pues acciones tan costosas, no estamos hablando de un muro de contención. Si lo vamos a hacer, hagámoslo técnicamente, porque si no, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, es como entender que la gestión del riesgo no es una cosa por allá lejana, no. Venga, trabajemos, entendamos, asesorémonos, vamos a la alcaldía, los bomberos, ¿qué podemos hacer? Sembrar árboles, todo eso ayuda mucho. Así es. Alejandra, ahorita usted al inicio del programa decía que tenemos una, en materia legal, normativa, una muy buena legislación. O sea, Colombia Colombia es un país de muchas leyes, muchas de ellas muy bien estructuradas, muy completas en el papel, pero a la hora de llevarlas a la práctica siempre se le busca, como se dice, la salida o no le ponemos atención o no hay entes que realmente pueden vigilar y puedan hacerlas cumplir. En ese sentido, y a nivel nacional, en la experiencia que usted ha tenido, pues no solo a centrarnos en el retiro, sino si bien usted lo considera en el oriente, en el departamento, reitero, desde la información que usted ha logrado pues, recoger en su experiencia laboral, ese tema de la ley práctica, hay mucha brecha, hay una brecha muy amplia donde hay problemas, o qué nos falta. Apropiarnos de ella y entenderla, porque es una legislación, es muy completa, pero tiene sus componentes, hay que saberla entender, entonces en el conocimiento del riesgo que debemos poner en práctica, en la reducción, en el manejo de desastres, y todo lleva sus estructuras y deben estar muy bien montadas, o sea, la idea no es montar cosas al azar. Esto, por ejemplo, ¿en qué se resume? En el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. El Retiro lo tiene, Antioquia es pionera con el DAGRAN, tiene una de las mejores gestiones del riesgo a nivel nacional, y ya pues la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sería con el Plan Nacional, pero se nota mucho entre las categorías de los municipios, o sea, hay una brecha muy grande y generalmente los municipios que tienen más dificultades sociales, financieras, también son municipios que a nivel de gestión del riesgo están más quedados, por así decirlo, y al momento de una emergencia son los primeros que salen en las noticias, porque pues también debemos incluir unos recursos, entonces para algunos municipios es muy difícil, eso es por ley, o sea, los recursos de gestión del riesgo, los recursos para bomberos, eso no es porque un alcalde quiera, porque un secretario y es comprometido, porque es muy querido, no, eso está por ley y si no se asignan proporcionalmente esos recursos, sean muchos, pocos, según los ingresos, pues obviamente eso va a tener sus repercusiones. ¿Y cuándo lo vemos? Al momento de la emergencia. Entonces, sí se evidencia mucho, hay muchos municipios que no tienen los planes municipales, mucho menos unas estrategias definidas para la atención de las emergencias, y hay otros que ni siquiera tienen la plática pues para bomberos. Entonces, muchos municipios sin cuerpo de bomberos, una emergencia espera a que llegue el vecino más cercano. Y también con recursos limitados, pero sí se ha trabajado, uno sí ve por ejemplo que en Antioquia se han esforzado mucho por empezar a bajar esa brecha, a nivelarnos, a llevar ese conocimiento, pero todavía es mucho lo que hay que trabajar. Alejandra, digamos que la prevención, esa gestión del riesgo, tiene que ver mucho con ese tema ambiental, son como dos eslabones que no se pueden separar, o sea, digamos que tienen que estar siempre muy conectados, porque digamos que los principales riesgos en términos de desastre tienen que ver con el tema, ya sea de pues todo el tema de geográfico, hídrico, en fin. En ese sentido,
por ejemplo, siente uno que muchas veces no somos conscientes, y yo creo que ahí sí como humanidad, en los diferentes territorios nos falta realmente darnos cuenta que estamos alimentando un riesgo con todo lo que hacemos, con la contaminación, con la tala de árboles, con el cambio de uso de suelos, tantas cosas que indudablemente nos están colocando en un riesgo muy general, o sea, no solo en determinadas partes, sino que lo que se hace en la montaña, si esté a no sé cuántos kilómetros, en algún momento puede afectar donde usted vive. En ese sentido, creo que nos falta mucha conciencia a todos. Sí, es que necesitamos entender que es que tenemos una sola casa entre todos, y es el ambiente, nuestra madre tierra, y esa conciencia colectiva es la que nos falta, porque todavía trabajamos mucho desde la individualidad. Entonces, no, yo voy a tirar un papelito porque es uno, pero resulta que si estamos 100 personas y 50 u 80 pensaron lo mismo, no es un papelito sino 80, y entonces llovió y el pobre alcantarillado no dio más, pero ni siquiera por la cantidad de agua, sino por la cantidad de residuos sólidos. La gente que dice, ese alcantarillado se tapó y no sirvió para nada. Cuando vamos y miramos, que se ve mucho en noticias, son los ríos, pero de basuras, porque ya ahí no hay residuos, sino pura basura, que uno dice, pues es que es muy fácil echarle la culpa al alcantarillado, pero no vimos qué fue lo que hicimos. Y por ejemplo acá nosotros gozamos de un saneamiento básico muy bueno. Eso tristemente en muchas partes de Colombia, de Antioquia, eso no se ve. ¿Dónde van los residuos? Por detrás de la ventana que pasó la quebrada, porque eso es un diario vivir. No, tumbemos estos árboles y eso no pasa nada. Entonces es esa cultura de pensar que yo hago algo acá pequeño y no pasa nada, pero todos estamos pensando lo mismo, y cuando vemos no hemos cortado 20 árboles, sino 2, 3, 10 hectáreas entre todos. Y claro, cuando llueve, los árboles tienen su función, entre otras, que amortiguan la velocidad del agua. Entonces, si vemos ahí un bosque, uno dice, ve, pero no llueve hace días, y uno entra y todavía está húmedo. Eso es lo que permite garantizar la regulación hídrica. Entonces, que evitan que toda esa agua baje a toda velocidad, colmate los canales, los drenajes, los mismos ríos y se desborde. Pero si no están los árboles, el agua baja más rápido todavía. Y así es con todo. No, con esta montaña, esta montaña está muy linda para que hagamos una construcción, pero resulta que eso era un corredor biológico. Entonces, dañamos esa conexión y resulta que a un felino le dio, ese era por donde él pasaba, entonces le dañamos la vía. ¿Él qué hace? Se empieza a meter a las fincas, que es que hay un peligro. No, ¿quiénes le dañamos la vía al felino? ¿Quiénes le dañamos la conexión? Entonces es entender, y hay una frase que dice, actuar localmente, pensar globalmente. Así es. Lo que yo haga me afecta a otros. Acá, más abajo, volviendo al tema de gestión del riesgo, ahí pongamos una barrera acá para que no se nos entre el agua. Lo que pasa es que si ponemos esa barrera, el agua se encañona, y donde ya no hay barrera, abajo, el problema es para ellos, es mucho peor. No, eso dejemos esta maderita, que eso no pasa nada. Vámonos de caminada y se nos quedó una botella de vidrio. Es una botella que pues coincidió temporada seca, una zona forestal, el rayo del sol le dio, ¿qué pasó? Un incendio forestal. Hagamos una quemita, eso no pasó nada, pero apáguela. No, eso se apaga solo. Coincidió otra temporada, otras hectáreas, volvimos a... Y lo peor es que solo lo sentimos cuando nos afecta a nosotros, a un familiar, a un conocido. Ahí sí, pero entonces, venga, creemos esa conciencia colectiva entre los mismos seres humanos, los animales. O sea, es que la idea es coexistir, no como cada uno por su lado, porque debemos entender que nosotros dependemos de la naturaleza. Así es. Hoy estamos acá en nuestro espacio de Cortésmente hablando de un tema muy importante para los territorios, la gestión del riesgo. Hay muchos tipos de riesgos, lo decía ahorita Alejandra, quien es nuestra invitada, y pues indudablemente nosotros hoy queremos en este espacio
como lo hemos venido haciendo, mencionar algunos aspectos que son muy importantes como ciudadanos, como entes locales, pero sobre todo con algo muy interesante que nos ha dejado Alejandra en lo que llevamos del programa, ese mensaje de conciencia de todos, que no solo es de la ley, no solo es de una alcaldía, no solo es de los bomberos, es un asunto que tiene que ver con el reconocer muy bien nuestro territorio, identificar esos riesgos, conocer, digamos que esas maneras en las que nosotros podemos acudir, apoyar y sobre todo tener información. En ese sentido, Alejandra, ahorita usted nos mencionaba que afortunadamente acá en el Retiro pues contamos con un excelente cuerpo de bomberos que además ha ido creciendo en términos de personal, pero también de capacidad, de máquinas, y ahí aparece algo muy importante y es la respuesta. Me imagino que, pues, y por la ubicación que tiene el Retiro con el área metropolitana, lo vimos cuando el año pasado pasó pues este insuceso tan difícil para tantas familias, y hubo mucho acompañamiento. ¿Cómo funciona esto? O sea, se llaman cuando pasan en estos territorios más alejados. Sí tenemos nosotros una capacidad ya como municipio para algo peor. ¿Cómo ves esa parte de la atención y el ya atender, digamos que ciertas cosas? Como decías, Gami, bomberos acá concretamente ha crecido mucho, o sea, es algo muy bonito. Y uno dice, qué bueno, o sea, es una institución juiciosa porque, o sea, esa gente sí le pone verdad el alma, porque son bomberos voluntarios, pues ellos sí reciben algunos una retribución económica, otros no, otros es por pura voluntad, vocación, como se dice netamente, pero aún así en los momentos pico de las atenciones no tenemos abasto, o sea, no se da abasto porque el municipio tiene una extensión, un territorio muy grande, es muy bonito, pero también geográficamente tiene sus complejidades. Entonces a veces ellos tienen la máquina, ambulancias, carros dotados, personal dotado y especializado, pero a veces es complejo. Eso ya tiene una estructura definida. Entonces, acá en el Retiro para la gestión del riesgo, bomberos siempre es el primer respondiente. Entonces pasó un accidente, lo atendieron. Generalmente no pasan de nivel 1 o 2. Ya cuando se empieza como a complicar la situación, bomberos activa a la alcaldía, al contacto que ya está definido. Entonces ahí se activa otro respondiente. Y esta persona de la alcaldía es quien empieza a activar ya los siguientes niveles. Entonces ya cuando se nos presenta una situación como la del año pasado, ahí sí tiene que citarse al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, el CONGER, en pleno, que es la máxima autoridad en gestión del riesgo en el municipio. Ahí, ¿qué se hace? Se evalúa la capacidad técnica, capacidad operativa, miramos cuántos puntos hay en simultánea presentando una emergencia, si tenemos capacidad, y eso también está definido en la ley. Ya hay como unos parámetros que más o menos le permiten a uno, entonces son tantos puntos en simultáneo, si hay fallecidos, si hay por ejemplo, cuando el alcalde fue la persona afectada, entonces eso empieza a activarse. Si el municipio dice, no tengo capacidad de atender, activa Aldagran, que es el departamento. Sí, eso es en la parte como más técnica administrativa. A nivel operativo, los bomberos también tienen sus contactos, sus enlaces, entonces ellos son como un nodo y ellos se van activando. Entonces el Retiro, si no tiene capacidad, por ejemplo, activa La Ceja, que es un municipio con muy buena capacidad, o ya empiezan a mirarse los municipios cercanos y según se haya definido, La Ceja, Río Negro, por ejemplo, Marinilla en búsqueda de personas, ellos tienen personal muy capacitado, con perros, y ya entonces empiezan como a crecer la complejidad y empiezan a llamar a los cuerpos de bomberos que tienen disponibilidad en recursos y también la capacidad técnica. Alejandra, pues realmente un programa con muy buena información, que además genera algo muy importante, o por lo menos de mi parte, así lo siento, y es esas reflexiones para
generar conciencia y sobre todo alarmarnos, porque yo creo que uno después de que la escucha usted, y no es alarmarse en términos de preocupación, sino más bien como de estar muy atento, de vigilar, de mirar por dónde es que realmente podría uno encauzar ciertas cosas. Entonces, en ese sentido le agradezco mucho a Alejandra, porque realmente sé que es un programa muy importante para todas las personas que nos acompañaron, y pues queda, como siempre lo digo yo acá en el programa, el interés de las personas a conocer más, a generar conciencia, información y sobre todo compromiso. Así que Alejandra, muchas gracias. Cami, muchas gracias por la invitación. Lo que dices, o sea, es para que hagamos esa reflexión y tomemos acciones pero concretas, pequeñas, porque eso hace la diferencia. O sea, mi familia sabe en una emergencia cuál es nuestro punto de encuentro. Tengo los contactos de toda mi familia. Son acciones pequeñas, pero son muy valiosas a la hora de una emergencia, y lo ideal es que no lleguemos a la emergencia. Entonces, qué bueno que se abran estos espacios. Muchas gracias por la invitación, por la confianza, porque es un tema pues que obviamente uno trata de darle una información importante y que sea verídica a la comunidad, y como dices, pues empecemos a informarnos más, a ser parte de esta cultura de la gestión del riesgo y también de la cultura ambiental. Muy bien, Alejandra García Giraldo fue nuestra invitada, muchas gracias a ella, y a todos ustedes, queridos televidentes, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos cada semana en este espacio. Los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.